Noticia importante, desde mañana hasta el domingo los cortes eléctricos bajan a 4 y 5 horas al día, tal como lo anunció el gobierno. Esto debido a la mejora en los caudales de las hidroeléctricas. Veamos cómo queda el cronograma de cortes en Quito. La empresa eléctrica Quito comunicó el cronograma de cortes de electricidad para la capital para este viernes, sábado y domingo. De 4 a 8 de la mañana y de 6 a 7 de la noche no tendrán luz Luluncoto, Chilibulo, Miraflores, La Floresta, Río Coca, Cristianía, Epiclachima, Conocoto y Tumbaco. De 6 a 10 de la mañana, La Carolina, Nueva Cumbayá, Mirador Alto, Los Bancos, Pérez Guerrero y El Obraje. De 2 a 6 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde tendrán cortes Chimbacalle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocollao y El Inga Bajo. De 0 horas a 4 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde habrá apagones en las subestaciones Olímpico, Barrio Nuevo, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Iñaquito, Santa Rosa, Sangolquí, Pomasqui, El Quinche y Eugenio Espejo. Por último, otras zonas de Luluncoto y Chilibulo, Escuela Sucre, San Roque, Granda Centeno, Río Coca, Andalucía, Cotocollao, Conocoto, Alangasí, Santa Rosa y El Inga Bajo tendrán suspensión de servicio eléctrico de 4 a 8 de la mañana. La empresa eléctrica Quito comunicó que debido a las lluvias, los cortes de energía podrían reducirse. En Guayaquil, los negocios pequeños llegan a gastar hasta $20 diarios en combustible para el funcionamiento de los generadores de electricidad. Los comerciantes afirman que las pérdidas económicas a causa de los apagones siguen aumentando. Así es como lucen las aceras del centro de Guayaquil. En los exteriores de los locales comerciales hay todo tipo de generadores de electricidad. Los comerciantes afirman que hoy en día estos equipos son indispensables para sus negocios, aunque los gastos por el uso de los mismos continúan incrementando. Se gasta diario en gasolina porque se acaba, se van los horarios de luz. Para tener una idea, los generadores de electricidad más económicos son los de 3.000 vatios. Abastecen de energía ciertos focos y solo a una computadora. Actualmente este equipo tiene un valor de $800 en el mercado y requiere de al menos 2 galones diarios de combustible para funcionar. Esto representa un gasto de alrededor de $120 mensuales para los comerciantes. Este negocio de artículos varios, en cambio, tiene un generador de 6.000 vatios. Tuvo un costo de $1.500. Abastece a focos, ventiladores e inclusive un aire acondicionado. Requiere de al menos 5 galones de combustible al día y el propietario del local asegura que esto representa un gasto de más de $400 al mes. A veces no hay ventas en todo el día, entonces imagínense gastar. Y es así como los comerciantes pequeños de la ciudad durante estos días de apagones han gastado más dinero del que ganan. Y a esto se le añade el ruido de los generadores de electricidad que deben soportar durante varias horas al día. El ruido del generador también hacen que los clientes no se queden mucho tiempo. Este ruido oscila entre los 70 y 100 decibelios, es decir, es similar al que hay al interior de una discoteca. Y aunque para la mayoría de comercios los apagones son sinónimo de pérdidas económicas, para otros significa ganancias. En este local donde venden focos recargables, las ventas incrementaron durante la semana pasada. Hoy en día ya no hay estos productos. La alta demanda también hizo que el precio de estas bombillas recargables se llegara a triplicar. Bueno, vamos a ver cómo quedan ahora los horarios de cortes de energía en Guayaquil y su zona de influencia. Astrid Singer está en exteriores para darnos detalles. Astrid, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Milton, amigos televidentes. Efectivamente ya hay un nuevo calendario de cortes de electricidad para la ciudad de Guayaquil. Estos cumplen con los requerimientos justamente y la disposición que dio el gobierno de que no sobrepasen las 6 horas de racionamientos del suministro eléctrico. Vale señalar que hay 5 diferentes franjas horarias que van desde un mínimo de 4 horas hasta un máximo de 5 horas y que van a iniciar o regir desde este 4 de septiembre hasta el domingo. Nosotros hemos preparado un reportaje con mayores detalles. Veamos. Con horarios reducidos, este viernes 4 de septiembre, Guayaquil inicia una nueva etapa de cortes de energía. Los racionamientos dependerán del sector y se darán de la siguiente manera. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el suministro se irá en sectores de avenidas como La Garzota, Avenida Carlos Julio Arosemena, Ciudadela El Paraíso, Avenida Barcelona, la base naval San Eduardo, Ciudadela Bellavista y el edificio del gobierno zonal, entre otros. En el centro, la calle Loja hasta Malecón y por Malecón hasta 9 de octubre, incluye Espol, Aeroví, Previsora, calle Carchi, Pedro Moncayo, Clemente Ballén hasta Tungurahua. Otra franja horaria de 5 horas, en cambio, rige desde la medianoche hasta las 4 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Se encuentran los sectores del centro como las calles Ayacucho, 9 de octubre, Lorenzo de Garicoa, Rumichaca y Luque. El norte, la base naval norte, Ciudadela La Fay, Kennedy Norte y sus varios sectores, Kennedy Vieja, Ceibos Norte, Las Cumbres y Mapasingue Oeste. En el centro sur, Avenida del Ejército, Avenida Machala, Avenida Quito, Francisco Segura y García Moreno. Otra franja de 1 de la mañana hasta 5 de la mañana es de 5 a 6 de la tarde. En la vía a la costa se incluye Laguna Club, Portal al Sol 1 y 3, Puerto Vita, Urbanización Puerto Azul, entre otras. Otro corte de 4 horas que iniciará desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. En el norte se dará en Vergeles, Ciudadela Orquídeas, Avenida Francisco de Orellana. En el centro, las calles 6 de marzo, Sucre, Lorenzo de Garecoa y 10 de agosto. Mientras que desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana y de 6 a 7 de la tarde. En el norte se aplicará para Guayacanes, Amanes y Acorela del Río. El proceso de alquiler del segundo barco de generación eléctrica sufre un retraso debido a las revisiones que el Ministerio de Energía realiza a la propuesta presentada al CERCOP. Que se encuentran realizando revisiones técnicas y verificando si los equipos presentados son los mismos que se detallaron en la propuesta ingresada ante el CERCOP. Esta fue la justificación que dio el ministro de Energía, Antonio González, ante el retraso que presenta el proceso de contratación del segundo barco de generación flotante, que esta vez será de 240 megavatios. Muchas veces o hay mucho optimismo de parte del postulante o nosotros tenemos que chequear que efectivamente esos equipos sean los que han presentado, estar seguros. El inicio de la licitación de esta solución flotante fue lanzado el pasado 17 de agosto por el Servicio Nacional de Contratación Pública y de ahí que, conforme a los cálculos de esta misma cartera de Estado, se estimó que la llegada de este otro buque sería a finales del mes de octubre. Estamos atrasando un poco porque en un caso pues no era lo que estaba ofertando el oferente. Entonces sí, pues, tenemos un pequeño atraso para la barcaza en este mes. No obstante, González aseveró que en cuanto a otros procesos de contratación, como los motores eléctricos en tierra en Quevedo y Salitral, de 50 y 100 megavatios respectivamente, se encuentran en los tiempos estimados. Ya están construidas las bases, ayer estuve viendo las fotos, esos están de acuerdo a su calendario. Tal vez podamos conseguirlo una semana, tal vez 2 antes en producción, pero esos están de acuerdo a su calendario y es correcto, se está moviendo a buen paso. Estas 2 contrataciones forman parte de una primera ronda de licitación que ahora, tras el anuncio de Colombia, ingresarán a cubrir los más de 400 megavatios que importábamos de ese país. Sin embargo, tenemos un déficit que cubrir. Hay otras unidades que pueden entrar a Yuriquí con una turbina de 96 megavatios. En enero entra otra y en febrero la última. En cuanto a la flexibilización en el calendario de cortes, González reconoció que el país aún no puede descartar el retorno de horarios prolongados. Estamos monitoreando las condiciones, tanto las hidrológicas como lo que tenemos en el parque térmico. Finalmente resaltó que se trabaja en un plan de comunicación que ayude a informar mejor los cambios que se realizan en cuanto a los racionamientos del suministro eléctrico. Daniel Noboa expidió un nuevo estado de excepción que esta vez incluye a Quito. Además, dispuso toque de queda en algunos cantones del país.
Esta vez el Distrito Metropolitano de Quito se suma a las 7 jurisdicciones en las que desde julio pasado regía un estado de excepción extendido a propósito de la crisis de seguridad. En el decreto 410 explica que en la capital incrementó la violencia en septiembre pasado. Pues aunque los homicidios intencionales reportados desde enero muestran una reducción del 12% comparado con 2023, entre el 1 y el 27 de septiembre incrementaron un 38% en relación a septiembre del año pasado, según cifras entregadas por la Policía Nacional a través de informes citados en este decreto. También se hace referencia a los incendios que se han reportado en diferentes partes del país, que, según el documento, constituyen hechos sobrevinientes que provocan graves consecuencias económicas, materiales, sociales y de riesgo a la integridad de la vida humana y la naturaleza. De ahí el estado de excepción vuelve a regir en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Este decreto dispone además un toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en los 13 cantones de la provincia de Los Ríos, en Durán, Balao y Tenguel, cantones de la provincia del Guayas, en La Joya de los Hachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto, pertenecientes a la provincia de Orellana, así como, nuevamente, el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Esta medida no rige en Quito ni Guayaquil. El Ejecutivo echa mano nuevamente a un estado de excepción por grave conmoción interna y conflicto armado, argumentando que en estas ciudades y provincias existe un incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad prolongada de grupos armados organizados. Como antecedente se coloca también los ataques de los que han sido blancos funcionarios del Servicio de Prisiones en Quito, Guayaquil y en Lago Agrio. El Ejecutivo apunta a mantener la presencia militar en las cárceles. Esta es la cuarta ocasión en la que el presidente Daniel Noboa decreta estado de excepción. 2 de ellos fueron invalidados por la Corte Constitucional. El anterior, que estuvo vigente por 90 días, fue aceptado pero con observaciones. Y es la tercera vez que el presidente Noboa decreta estado de excepción en Quito. Vamos a ver en exteriores si es que ya empezaron algún tipo de operativos entre policías y militares. Ismenia Solórzano está en exteriores de la capital para contarnos detalles. Hola, Ismenia. Así es, Milton. Amigos televidentes, ¿cómo están? Buenas noches. Recorremos la ciudad en medio de este nuevo estado de excepción decretado por el presidente de la República, Daniel Noboa, y podemos comentarles que no, hasta el momento no se registra ningún operativo ni por parte de la Policía Nacional, ni tampoco de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ahora mismo nos encontramos en plena avenida Naciones Unidas y de los Chiris, y hasta el momento todo transcurre con total normalidad. Pero ¿por qué las autoridades optaron nuevamente en tomar esta medida? Se lo contamos en el siguiente reportaje. ¿Qué es la violencia? Los incendios e intentos de desestabilización los que obligan por tercera vez en el año a decretar estado de excepción en Quito. Así lo afirmó el ministro de Gobierno Arturo Félix Wong, quien en breves declaraciones a la prensa aseveró que hay que cuidar a la capital del Ecuador. Pueden darse cuenta, tratan de desestabilizar el país, entonces por eso nosotros no vamos a permitir que eso pase, porque el trabajo que se viene haciendo es exhaustivo y no vamos a permitir que, sobre pretexto de temas electorales, quieran calentarnos en las calles. Quito es la capital, vamos a tener que cuidar nuestra ciudad. Ya lo hicieron con incendios y esto no va a ser una excepción. En el decreto que incluye a Quito en el listado de cantones y provincias con estado de excepción, además se explica que en los últimos días en la capital se registró un ataque armado a una funcionaria del SNAI. En el documento se detalla además que solo en septiembre en Quito se han registrado 9 asesinatos, un sicariato y 12 homicidios. Así también se muestra que aunque los homicidios intencionales de enero a septiembre han bajado en comparación al 2023 en un 24%, los sicariatos han aumentado en un 200% y los asesinatos en un 6%. Hechos violentos que estarían siendo provocados por las bandas delincuenciales que han migrado a la capital. Así lo explica la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade. Lamentablemente han buscado generar presencia en la ciudad durante los últimos meses a partir de la declaración de estado de excepción en otras ciudades. Por lo que Andrade dice, los próximos 60 días por los que rige este decreto, aunque no contempla un toque de queda, servirán para allanar viviendas y dar con miembros de organizaciones delictivas que operan a nivel nacional. Así
y que creo que ahí la Policía Nacional, que es responsable de estos temas, tiene que fortalecer las acciones y también pues podrá realizar los operativos, allanamientos, principalmente a los grupos de delincuencia organizada. Ahora, desde la municipalidad se aclara que este estado de excepción no afectará el desarrollo de eventos públicos en la ciudad. En al menos 5 sectores de Quito se registraron fuertes lluvias durante la tarde de hoy. Uno de los puntos se inundó y dejó atrapado un vehículo. Mientras tanto, en la zona donde se desbordó la quebrada de Caupicho, en el sur de la ciudad, siguieron durante el día las labores de limpieza. Este fue el panorama la tarde de este jueves en varios puntos de la capital, principalmente en el casco colonial, La Floresta, Ichimbía y la avenida Simón Bolívar al sur de la ciudad. Precipitaciones considerables que en ocasiones complicaron la movilidad. A la par, esta emergencia se registró en el redondel del Lumbicí, al nororiente de Quito. Alrededor de las 3 de la tarde, esta zona se inundó, al punto en que este vehículo color rojo se quedó atrapado con una persona al interior. Al lugar llegaron uniformados del Cuerpo de Bomberos para solventar el incidente que ventajosamente no deja víctimas. Mientras tanto, en la zona de la lucha de los pobres al sur de Quito, esta fue la tónica tras el desbordamiento de la quebrada de Caupicho durante la tarde del miércoles y que dejaron estas escenas. Este gran creciente de agua está desbordado, confirma. Ha ido durísimo, ha bajado todito de Guamaní, de Caupicho, todo eso. Y se ha hundido vuelta a la casa de la vecina. Como dejo encargando las cositas y se me han llevado todo. Lo que hicimos fue salir corriendo para poder salvar la vida de nosotros porque el agua entró prácticamente sin piedad porque allá rompió los vidrios. Esta emergencia dejó afectaciones en más de 20 moradores, así como 9 viviendas y varios locales comerciales que quedaron así. En su mayor parte destruidos, razón por la cual las labores de limpieza se mantienen por parte de las autoridades y de los propios habitantes del sector. Estamos terminando la limpieza del material de los sedimentos que quedaron en la vía, en las viviendas. Está todo en el agua, todavía no sabemos qué vale, qué no vale, no quedó nada, vea las medias, todo una sola, está todo. Según las autoridades municipales, la limpieza de la quebrada de Caupicho, donde se registró esta emergencia, se realizó en el mes de agosto. Sin embargo, objetos como escombros fueron hallados tras el desbordamiento. Aún así, por ahora, la situación aquí está controlada. Seguimos, amigos. El trámite de juicio político contra la ministra Mónica Palencia se retomó este jueves en la Comisión de Fiscalización en medio de críticas. La ministra exige que las sesiones sean presenciales y denuncia irregularidades. Los tropiezos en el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, continúan en la Comisión de Fiscalización, esta vez por la convocatoria a las sesiones que este jueves se llevaron de manera virtual pese a los múltiples pedidos de que sean presenciales. Mónica Palencia da la cara y ahora ¿cuál es el problema? No me la quieren ver presencial. ¿Cuál es el miedo a la confrontación? Siguen insistiendo en que sea de forma virtual para que puedan sacar cápsulas y querer atacarnos. Además, denuncian a la presidenta de la comisión por impedir su intervención y otras irregularidades. El respeto está también en mantener la imparcialidad. No puede ser que una interpelante pueda decir lo que le venga en gana de manera impune y se le apague el micrófono a la interpelada. La presidenta de la comisión le dijo, señora ministra, ¿va a ser práctica de la prueba? Ella dijo, no voy a hacer preguntas. Durante esta jornada, la Comisión de Fiscalización escuchó a los 16 testigos de descargo. La primera en comparecer fue la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien se refirió, por ejemplo, a las coordinaciones para mejorar el acceso al empleo en sectores vulnerables y aprovechó para defender el ingreso a la Embajada de México. Nos consta a todos los ecuatorianos, en el caso del sentenciado ingeniero Jorge David Glass Espinel, quien debe cumplir condena por acumulación hasta el año 2025, fue apegada a derecho.
y a todos los convenios internacionales. Funcionarios del Ministerio del Interior e incluso expertos internacionales intervinieron. Uno de ellos explicó que los homicidios intencionales se redujeron en un 19% entre enero y julio, mientras que las denuncias de extorsiones y secuestros aumentaron. Posibles factores detrás de las denuncias, uno de esos son claramente la confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones. Pero allí surgieron otras discusiones. De ser cierta toda esta información, ¿qué explicación le dan al país cuando hoy el presidente de la República, Daniel Noboa, acaba de emitir un estado de excepción en 6 provincias y un toque de queda en 20 ciudades? Este viernes, último día en el que se pueden presentar las pruebas, la comisión escuchará a los interpelantes y a la ministra durante 3 horas. La sesión será también vía Zoom. En su segundo día como presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz se reunió este jueves con los jefes de bancadas y los presidentes de las 15 comisiones para definir la agenda legislativa que se llevará a cabo en estos meses de gestión. Seguridad, justicia, generación de empleo y producción dicen que son los ejes principales. Hasta ahora el Parlamento ha cumplido un 33% de su plan y se espera que ese porcentaje se duplique hasta que culmine sus funciones. Necesitamos apretar un poco más el pedal del acelerador y poder seguir llevando adelante una legislatura de consensos, de acuerdos y en los disensos buscar un punto de equilibrio. Deberíamos buscar por lo menos duplicar ese 33%, llegar a un 60, 66%. Nosotros como Comisión de Seguridad hemos entregado ya el 90% del plan que teníamos previsto para este periodo de transición. Tenemos únicamente pendiente la ley de inteligencia, que esperamos entregarla hasta el 30 de octubre. Ha hablado acerca de consensos para evitar vetos totales en las leyes y también archivo de las mismas, lo cual es importante porque hay un trabajo legislativo de por medio. La asambleísta nacional de la bancada ADN, Inés Alarcón, presentó una propuesta de reforma al COIP para luchar contra la piratería en el fútbol ecuatoriano. La iniciativa busca que esta falta sea sancionada con pena privativa de 3 a 5 años de cárcel. Bloquear de forma definitiva a los servidores de quienes difunden el torneo ecuatoriano de fútbol de manera ilegal es uno de los principales objetivos de esta iniciativa presentada por la legisladora del oficialismo, Inés Alarcón, quien aclara que estas plataformas piratas que permiten acceder gratuitamente a contenidos pagos estarían afectando directamente a productoras, distribuidoras y canales de televisión, causándoles pérdidas hasta de $1.000 millones anuales. O este proyecto que estamos implementando no solo busca sancionar a quienes infringen los derechos de autor, sino que también establece mecanismos de educación y concientización. Las operaciones ilegales no contribuyen con impuestos al Estado, lo que reduce los recursos disponibles. En el documento de 14 páginas se explica la realidad que vive el país, pues el 80% del campeonato de Liga Pro, por ejemplo, se ve por señales piratas. Es decir, que cada 8 de 10 ecuatorianos ve el fútbol de manera ilegal, creando una competencia desleal para los proveedores legítimos de contenido. Y eso no resultaría ser lo peor, sino que según la legisladora, incluso detrás de estas irregularidades, estaría inmerso el crimen organizado. También utiliza esto para el lavado de... Están obteniendo ganancias por encima de los $7.300 millones. ¿Pero qué dice la ley en Ecuador respecto a estas plataformas ilegales? Lorena Naranjo, experta de datos, explica que el inconveniente es que la legislación local no especifica un tipo penal para piratería de señales de televisión o internet. Y eso es lo que preocupa. Ese sitio web que a la larga refleja una organización o refleja una marca, tiene o no propiedad intelectual para difundir los contenidos. Y cuando no lo tiene, se asocia que puede ser un sitio web pirata. Cuando ya se demuestra que efectivamente no hay propiedad intelectual que esté justificada, se puede llegar a una sanción. Entre uno de los cambios que se busca con este proyecto de ley es, por ejemplo, que en el artículo 208A, que habla sobre los actos lesivos a la propiedad intelectual, se modifique y se sancione con pena privativa de libertad de 3 a 5 años y con multa de 8 hasta 300 salarios básicos unificados del trabajador, quien a sabiendas en violación de los derechos de propiedad intelectual contemplados en la normativa aplicable, realice uno más de estos actos con fines de lucro. Por ahora este proyecto está ingresado en el legislativo y lo que resta es que pase al Consejo de Administración Legislativa para que se traslade a la Comisión de Justicia. La etapa de inscripción de candidaturas para las elecciones 2025 concluyó ayer a las 6 de la tarde. Hasta el momento, 4 binomios presidenciales han sido calificados por el Consejo Nacional Electoral.
hasta el 30 de diciembre se proclame o se podría proclamar, si es que no hay muchos recursos antes de esa fecha, pero la campaña electoral iniciaría, como lo dice el calendario electoral, el 5 de enero. Es clara a los funcionarios públicos que no ostentan un cargo, que van al mismo cargo o no van a la reelección en este caso, tenían que renunciar y efectivamente así lo hicieron y la campaña empezará el 5 de enero, como lo hemos dicho. Y aquellos autoridades que ya ostentan el cargo al que van a la reelección tienen que pedir la licencia sin sueldo para la época de campaña. Lo que pase con uno u otro candidato, ya veremos qué sucede más adelante. En su pugna con la vicepresidenta Verónica Abad, el gobierno buscó el aval de la Procuraduría. La también embajadora en Israel debía trasladarse a Turquía hasta el 1 de septiembre. 4 días después de desacatar esta disposición, el secretario de Integridad Pública, José Neira, pidió un pronunciamiento a la Procuraduría. Neira consultó a la entidad si un funcionario destituido por abandono del cargo a través de un sumario administrativo, podría continuar ejerciendo otro cargo público. El pronunciamiento de la Contraloría de la Procuraduría causó polémica, pues avalaría una eventual destitución de Abad. Según información de inteligencia, el grupo terrorista Chone Killers mantenía a personas secuestradas en estos espacios. Este es el instante en el que maquinaria del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas derribó esta casa ubicada en el sector del Arbolito en el cantón Durán. Según información del bloque de seguridad, aquí al menos una decena de personas estuvieron secuestradas por la banda terrorista Los Chone Killers. Y los otros lugares los utilizaban para mantener a personal secuestrado. Únicamente una fachada, no, porque no había paredes, no había nada que pueda ser utilizada como una vivienda. Previo a la destrucción de esta casa, 2 viviendas y 2 covachas más fueron demolidas en la Ciudadela Maldonado, en la cooperativa Los Esteros. Allí se encontraron colchones con sangre, cuerdas para amarrar a personas, armas blancas e incluso estos panfletos, con los que los criminales graban a sus víctimas secuestradas para pedir recompensa. En el escrito se detalla el nombre del secuestrador, número de cuenta y demás datos para hacer el pago del rescate. Ustedes pueden apreciar el 131. En el cual pueden hacer las denuncias y las personas que den información comprobada se harán acreedor a los valores que están establecidos. En lo que va del año, más de 500 casas han sido derribadas en la provincia del Guayas, según la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares, espacios utilizados para torturar y secuestrar a personas. Así es, lo hemos realizado también a nivel país, hemos trabajado mucho en Esmeralda y también en la provincia de Santa Elena. En esta nueva intervención no hubo detenidos. En Durán ya se reportan más de 370 muertes violentas, esta principalmente por la guerra entre las estructuras terroristas, los Latin Kings y Chone Killers. Así lo menciona el bloque de seguridad. 3 proyectos de ley para endurecer las penas contra la piromanía se presentaron en la Asamblea Nacional. Los legisladores tienen la intención de que quienes causen incendios sean sancionados como terroristas. Que quienes causen incendios forestales como los registrados recientemente en Quito, Cotopaxi o Loja sean sancionados con penas más duras. Es lo que buscan 3 proyectos de ley presentados esta semana en la Asamblea Nacional. El primero de manos de la legisladora María Teresa Pasquel, quien plantea que se reformen varios cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal para que se tipifique un nuevo delito, el terrorismo ambiental. En el que se establecería justamente que el terrorismo ambiental sea sancionado de 15 a 25 años de prisión. Es hora de detener esta barbaridad que está pasando, que nos viene afectando a casas, a la gente más humilde, más vulnerable del país. El Partido Social Cristiano y Construye también presentaron sus propuestas, que coinciden en el aumento de penas. Jorge Acaiturri, por ejemplo, cree que estas deben ser de entre 16 a 26 años, mientras que Paul Buestán de 5 a 10. La sentencia apenas va de 1 a 3 años. A mí no me parece justo. En lo que va del año se han detectado 2.500 incendios provocados. Se han devastado y deforestado 30.000 hectáreas. En este caso estamos hablando de personas incendiarias. Tienen una motivación diferente, una motivación sea comercial, sea de crear caos. Además exigen que las multas económicas sean proporcionales a los daños causados y se ejecuten programas de remediación ambiental. Pero también
proponemos que las personas jurídicas sean responsables por los daños causados. Hemos visto, por ejemplo, un señor en un taxi que ha prendido fuego. La empresa de ese taxi con esta reforma también será responsable. Ahora estos 3 proyectos deberán ser calificados por el Consejo de Administración Legislativa y luego designados a una comisión en donde podrían unificar.